Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre reflexiones de un celote. Temprano le estaba compartiendo a alguien el título de este mensaje y dijeron, ¿cómo? ¿Un celo grande? Por eso es un celote. Le dije, no. Un celote, de acuerdo a definiciones bíblicas, es una persona ultranacionalista que puede usar la fuerza o aún la violencia para mover sus ideas o sus creencias, como lo son terroristas religiosos hoy en día. Y hoy quiero hablarte sobre uno de ellos. Quien no fue un celote fue nuestro Señor Jesús. Cuando Él habitó en esta tierra, Él no usó su poder para mal. No usó su poder para obligar a gente que lo siguiera. No, a lo contrario, Él usó su poder para alcanzar al débil, al enfermo y al que estaba en pecado. Aún Él dijo, yo no vine para ser servido, sino que yo vine para servir. Y fue lo que Él nos enseñó. Y en el primer siglo, la mayoría de los cristianos o los cristianos seguidores de Jesucristo, ellos entendían esto, y creo que es una de las características de un seguidor de Jesús que debemos de tener. Una persona que usa sus influencias para bien y no para mal. Pero hubo una persona, un hombre, cuyo fervor religioso lo llevó a actividades de tipo talibán, es decir, de tipo terrorismo. Él sí usó su poder para obligar a gente, para que pensaran de cierta manera. Pero sabes, la palabra nos dice que luego él perdió su religión y se hizo un seguidor de Jesús. ¿Y de quién estoy hablando? Aquí estoy hablando del apóstol Pablo. Y después de 25 años aproximados de su conversión a ser un seguidor de Jesucristo, él se encuentra una vez más en Jerusalén. Y mientras que está ahí en Jerusalén, en el templo, hubo algunos líderes religiosos que conocieron quién Pablo era y conocieron que Pablo ahora ya no era el fariseo que antes era. Fariseo era una persona doctor de la ley, que él era una persona muy rígida que seguía la ley al pie de la letra, obligando a personas aún hasta muerte de seguirla. Y Pablo ahora es una de las personas que sí conoce la ley, obedece la ley, pero es un seguidor de Jesucristo. Y se está ganando a almas para Cristo, usando misericordia, usando gracia, usando amor, como lo hizo nuestro Señor. Y algunos religiosos de ese tiempo reconocieron que Pablo estaba en Jerusalén, y por el coraje que le tenían a él, y ahora el nuevo camino, el evangelio que él estaba compartiendo, les ardió tanto que la palabra dice que lo sacaron, lo arrastraron del templo para matarlo todo en el nombre de Dios, Y así fue. Y están golpeándolo, y dice la palabra allá en Hechos, en el libro de Hechos, que llegan soldados romanos y que en realidad salvan la vida de Pablo. Ya cuando le quitan a estos religiosos, líderes religiosos de encima, están hablando con Pablo, y Pablo les dice, quiero que sepan dos cosas. Una, yo soy judío, y dos, soy ciudadano romano. Ahora tenemos que entender que en aquel entonces Roma tenía control sobre esas tierras. Entonces los israelitas, ellos estaban bajo el control de Roma. Los romanos tenían ciertos privilegios o derechos que los judíos no tenían. Y por tanto, en ese momento los romanos saben que tienen a un ciudadano romano aquí y lo empiezan a investigar y no saben qué hacer con él. Lo llevan en aquel entonces el rey Agripa. Ahora, el rey Agripa, tienes que saber que él fue nieto de Herodes, quien intentó de matar a Jesús cuando era bebé. O sea que había violencia en esa familia. Y lo traen sobre él, y Agripa no sabe qué hacer con Pablo, pero quiere escuchar la historia de Pablo. Junta a algunos de sus líderes, podemos decir de su gabinete, y van a interrogar o investigar a Pablo. Y Pablo empieza a contar su historia. Y Pablo les empieza diciendo, miren, yo soy un buen judío. Y les dice, mi papá fue fariseo, yo fui fariseo. Si algo estoy haciendo, no estoy quebrando la ley, estoy tratando de cumplir la ley. Y Pablo les dice, sí, en algún tiempo yo era un fariseo que pensaba que el culto a Jesús debía ser erradicado porque estaba contaminando al judaísmo. Pero mi historia ha cambiado. Y ahí es donde quiero que tú y yo empecemos a leer en Hechos 26,
del versículo 9 al 10, y Pablo les está diciendo al rey Agripa y a la gente que está con él: pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir en nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. En pocas palabras, aquí Pablo está diciendo: por autoridad que a mí me dio la iglesia, los sacerdotes de la iglesia, yo empecé a perseguir a personas que decían que eran seguidores de Jesucristo. Y no solamente los perseguí, no solamente los golpeamos, pero también hasta matarlos. Y yo aprobé de la muerte de ellos. Y es lo que ahora él está compartiendo al rey Agripa. Versículo 11 dice que muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Y sigue: mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, e incluso en ciudades del extranjero. Es decir, tanto era mi coraje contra estos cristianos seguidores de Jesucristo que los buscaba, aún en áreas que no me pertenecían. Yo iba a buscarlos porque quería erradicarlos de la cara de este planeta. Y Pablo era como un cazador cazando a todos los cristianos. Pero de pronto cambia algo en la vida de Pablo, y me lleva a este punto: que Saulo, que era el nombre de Pablo antes de que Dios se lo cambiara, Saulo fue entregado a su misión pecaminosa. Es lo que él creía, que tenía que erradicar este planeta de personas seguidores de Jesús, y a eso se abordó, y es lo que él estaba haciendo. Pero de pronto él tiene un encuentro con Dios y hay un cambio en su vida, y ahí es donde su historia al rey Agripa empieza a cambiar, y me lleva a una segunda observación de la vida del apóstol Pablo: que Dios a menudo nos confronta cuando estamos en nuestro peor momento. Ahí fue donde se encontró él. Y dice el versículo 12: en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Esta es palabra de Dios. Y este es mismo Jesús que aquí le está hablando a Saulo. Y en pocas palabras le está diciendo: tú estás peleando una guerra que jamás vas a poder ganar, porque es una guerra contra mí. Y algo que tú y yo podemos aprender de este pasaje: aquí mismo Pablo, él está recontando su historia, no la historia de alguien más, sino que su propia historia. Y aquí tú y yo nos podemos dar cuenta que Dios no esperó hasta que Pablo reconociera su mal o limpiara su vida, sino que Dios persiguió locamente a Pablo para poder rescatarlo de sí mismo. Y te digo eso porque hay personas que a lo mejor no han venido a la iglesia porque alguien más te ha rechazado, por tal vez cosas que hiciste en tu pasado, o cosas que deberías de haber hecho pero nunca hiciste. Déjame te recuerdo que Dios no te echa esas cosas en cara, y nos podemos dar cuenta aquí a través de este pasaje. Pablo estaba pecando y estaba en camino a cometer más pecados, y aún Dios lo encuentra ahí. Y muchas veces Dios puede usar a otras personas para tocar tu vida, o Dios te puede hablar directamente, como lo hizo aquí con Saulo. Y Jesús lo confrontó cuando él estaba en camino a cometer más pecado. Y aquí Pablo, como recipiente de la gracia de Dios, sigue escribiendo. Y allá a los cristianos que ahora están en Roma, Pablo les dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora nos damos cuenta por qué cuando Pablo escribía a diferentes cristianos, a diferentes iglesias que Dios lo llevó a plantar en aquella época, nos damos cuenta por qué Pablo dice las cosas que está diciendo, como aquí, que cuando éramos pecadores, y él está hablando por sí mismo, que cuando yo era pecador, Dios me alcanzó a mí. Y déjame te digo que para venir a los pies de Cristo no necesitas limpiar tu vida, simplemente necesitas rendir tu vida, tal y como eres, y Dios hace milagrosas cosas en tu vida. ¿Lo crees?
Una tercera observación que podemos hacer a través de la vida de Saulo, después llamado Pablo, es que no hay lugar para el orgullo en la presencia de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Fíjate, versículo 15. Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Pablo, él había pasado toda su vida siguiendo una religión, y ahora él descubre que él estaba equivocado. Estaba equivocado de cómo pensaba él de Dios, estaba equivocado de cómo y de lo que él pensaba de nuestro Señor Jesús. Imagínate ahora, el rey Agripa, él está escuchando que Pablo le dice: de los judíos, yo era uno de los mejores, fariseo, maestro de la ley. Yo los perseguía hasta matarlos, porque quería erradicar, acabar con todo el movimiento ese de Jesús. Pero después yo tuve un encuentro personal, cara a cara, con el Señor Jesús, y mi vida cambió, como cosas de novela, ¿no? ¿Qué ha de haber estado pensando aquí el rey Agripa sobre Pablo? Pablo, ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida por este Jesús? Y es como si Pablo le estuviera diciendo: sí estoy dispuesto. Y creo que aprendemos de Pablo en el camino a Damasco que cuando te enfrentas a la presencia de Dios, no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para el orgullo. Pablo mismo dice, de acuerdo a su experiencia, a su testimonio de cara a cara con nuestro Señor Jesús, que cuando él va rumbo a Damasco, que es una luz brillante que viene sobre él, tanto más que el sol, que no tiene más lugar más que caer hacia el suelo. Y la palabra dice que él pierde su vista, pero no pierde su vida. Y nos damos cuenta que no había lugar más que cara al suelo cuando estás en la presencia de Dios. Y hay muchos que tal vez están caminando en esa soberbia, en ese orgullo, en esa arrogancia, porque tenemos miedo de que qué va a decir otra gente si levanto la mano pidiendo ayuda. Que te valga lo que diga otra gente. Dios te ama y este mensaje es para ti. ¿Estás conmigo? Y creo que hay algo en la presencia de Dios que te hace que seas humilde delante de Él. Mismo Pablo, escribiendo a los cristianos allá en Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11, dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es verdad, iglesia. Y lo podemos confesar de este lado de la muerte o de aquel lado de la muerte en el día de juicio delante de Dios. Yo que tú te recomiendo de este lado de la muerte para que nos vaya mejor en el más allá. Me lleva a mi última observación sobre reflexiones de un celote, que fue lo que era Saulo. Solo se necesita un toque de Dios para cambiar a una persona. Y Jesús le sigue diciendo aquí a Pablo en el versículo 16 y 17: ahora ponte en pie y escucha. Fíjate, solo con el permiso de Dios te pones en pie. Cuando estás en presencia de Dios, de rodillas y cara al suelo. ¿Por qué? Reverencia, porque Él es Dios y nosotros no. Y le da Jesús permiso y le dice: ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y por fin creo yo que Pablo llega al epicentro de la fe, que es que cada uno de nosotros, incluyéndose él, necesitaba el perdón de sus pecados. Cuando Pablo emprendió su viaje a Damasco, era un enemigo del camino, del evangelio. Así se le llamaba a ese movimiento de Jesucristo,
el camino o el nuevo camino, este nuevo evangelio. Y Pablo, él estaba tratando de extinguir ese movimiento. Pero a lo largo del camino, Saulo se encontró con Dios y su presencia, recibe un toque directo de Dios. Y Dios lo pone de rodillas, le quita aquel orgullo. Algunos tal vez se mueven o se guían en la vida por el alto conocimiento que tienen o educación, y eso es muy bueno, pero a lo mejor eso te lleva a ver unas personas como menos que tú, porque tú sobresales de ellos en educación. Y a lo mejor ese era Pablo. Su orgullo no le permitía en realidad conocer quién era Dios, hasta que tuvo un toque especial directamente de Dios. Y mi pregunta para cada uno de nosotros aquí en esta mañana es: ¿a qué te estás aferrando? ¿Qué es lo que te estorba de que en realidad te sueltes y te rindas en las manos de Dios? Porque crees que solamente en tu poder, en tus fuerzas lo puedes hacer. Lo mismo que pensaba Pablo. Y no fue hasta que rindió su vida por completo que Dios le permitió verdaderamente descubrir su propósito. Creo que en esta iglesia existimos para 4 cosas. 1, ayudar a personas a conocer a Dios. 2, cuando conoces a Dios vas a encontrar libertad, porque vas a reconocer quién Dios dice que tú eres. Y 3, cuando encuentres esa libertad, vas a descubrir tu propósito, que fue lo que pasó aquí con Pablo. Él conocía mucho de Dios, pero no conocía a Dios directamente. Y fue cuando conoció y tuvo aquel encuentro con nuestro Señor Jesús, que Jesús le reveló el verdadero propósito de su vida. Que al fin de camino, Saulo, él llegó a Damasco, pero no para cumplir con lo que se proponía. Porque en lugar de arrestar y perseguir a estos seguidores del camino, estos seguidores de nuestro Señor Jesús, se convirtió en uno de ellos. Y creo que Pablo nos anima a reconocer que nadie está fuera del alcance de Dios. Y a lo mejor tú tienes un familiar en mente, un amigo, un ser querido, un colega de tu trabajo que dices: no, si tú supieras a esa persona, déjame te recuerdo, ¿conoces a Pablo? Y el tipo de persona que él era. No sé, me quiero imaginar que cuando Dios estaba en el cielo considerando a quién usar para esta tarea de ir a llevar estas buenas noticias a todos, no solamente a los judíos, pero también a gentiles, a gente como tú y yo. Estaba allá y estaba considerando, a ver, ¿a quién uso? ¿A quién de esos puedo usar? Y a lo mejor vio a alguien que dijo: oye, este nos está causando bastantes males. Este quiere terminar con todos los cristianos. Y a lo mejor sus ángeles le pudieron haber dicho: Dios, ¿qué hacemos con él? ¿Lo mandamos para aquel lugar terrible por toda una eternidad? No sé, me imagino que Dios pudo haber dicho: no, espérate. Este tipo de energía, de coraje, de valentía, yo la puedo usar. Lo que pasa con este tipo es que la está usando para mal. Yo lo quiero usar para bien. Y Dios toma a Saulo y le dice: Saulo, tengo un nuevo propósito para ti, pero ya no te vas a llamar Saulo, porque esa era tu vieja identidad, tu vida anterior. De aquí en adelante te vas a llamar Pablo. No tienes que cambiar ese entusiasmo, ese celo, no, pero simplemente lo vamos a dirigir en el camino, en la dirección correcta. De aquí en adelante lo vas a usar para honra y gloria mía. Y por fin, iglesia, Pablo conoció el corazón de Dios. El corazón de Dios es que la gente necesita perdón de sus pecados. Tú y yo. Creo que por eso ahora tú y yo podemos entender por qué Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 al 10, cuando él dice: pero él me dijo, aquí hablando de Jesucristo,
Pero Jesucristo me dijo, te basta con mi gracia. Es decir, Pablo, no te desanimes. De aquí en adelante la gente te va a querer descreditar, porque te van a echar en cara a la vieja persona que antes era. Pero no, mi gracia basta. No te guíes por lo que otros piensan de ti, guíate por lo que Dios Padre piensa de ti. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay personas que defienden mucho una religión. La religión se trata de encajar a personas en un grupo. El cristianismo se trata de encajar con Dios. No se trata de una religión, se trata de una relación. La religión comienza con que tienes que hacer algo, pero el cristianismo se trata de recibir algo: el perdón de Dios Padre. La religión a menudo existe para controlarte, pero Jesús vino para restaurarte. Y restaurarte de adentro hacia afuera. Lo hizo con Pablo, lo hizo conmigo. Creo que lo ha hecho con muchos de nosotros que estamos aquí. Y te quiero animar. Un último pensamiento que tengo sobre la vida del apóstol Pablo es que Dios usó su celo y no se lo quitó, sino que le dio nueva dirección para que Él lo empezara a usar para lo correcto. Y a lo mejor estás aquí y tienes miedo, porque no te has dado cuenta que las capacidades que Dios te ha dado, esos dones, talentos, esa pasión, en realidad fue depositada de parte de Dios en ti. Y tienes miedo de perder esas cosas. No, Dios las quiere usar para su honra y para su gloria. Y es cuando tú entregas esas cosas en las manos de Dios que Dios puede llevarte a ser la mejor versión que Dios quiere que tú seas para Él. ¿Lo crees, iglesia? ¿Lo recibes, iglesia?